Buenas noches, mi nombre es Cristian Parra, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Em, el día de hoy voy a hacer una presentación sobre los conceptos fundamentales de las bases de datos. Eh, para iniciar el concepto de bases de datos, se puede definir como el conjunto de información o datos que se organizan en tablas de columnas y filas. Estos se llaman registros que se almacenan sobre un soporte físico. El origen de las bases de datos se puede decir que nace de la necesidad de almacenar y organizar gran cantidad de información requerida por el ser humano, buscando la facilidad de guardar datos e información, ya que era, ya que era un problema el sistema de almacenamiento que manejaban. Las bases de datos se remontan en la antigüedad, donde existían bibliotecas y todos los tipos de registros en esa época. Se usaban para recoger información de cosechas y los censos de la población. Se crean un tabulador electromagnético por Hermann Hollerith en 1884. Es considerado el primer ingeniero estadístico. Eh, para la evolución de la base de datos, iniciaremos con la década de los 50, con el desarrollo de las cintas magnéticas para automatizar la información. Para la década de los 60 se inicia el primer diseño y estructuración de bases de datos en una red y la jerarquización de las bases de datos. Para los años 70 ya se inicia la segunda generación de la mano de Edgar Frank, definiendo el modelo de relacional y las reglas de code. Para los años 80 se comercializa el sistema relacional de las bases de datos y el lenguaje SQL se posiciona con el estándar en la industria. En los años 90, la investigación de las bases de datos evoluciona a la base de datos orientada a objetos. Igualmente, la creación de Access y Microsoft Office. Y para el siglo XXI, los sistemas de bases de datos relacionales atraviesan por un proceso de transformación para adaptarse a las tecnologías recientes, la multimedia, la orientada a objetos e Internet y la web. Características de bases de datos, en las que se destacan son la independencia de los datos de forma física y lógica, integridad de datos, sistemas de almacenamiento que reducen la redundancia al mínimo, la seguridad de datos, acceder a la información a través del lenguaje entendible. Para las ventajas de las bases de datos podemos encontrar independencia física, independencia lógica, uniformidad, menor redundancia y mayor integridad de datos, sencillez y eficiencia, reducción de espacios de almacenamiento. Y desventajas: necesidad de personal cualificado, requerimientos adicionales de hardware, falta de rentabilidad a corto plazo, ausencia de estándares reales. En la arquitectura de los sistemas de bases de datos existen tres características propias de la base de datos:
La separación entre los programas de aplicación y los datos, la necesidad de emplear un diccionario de datos para almacenar el esquema de las bases de datos y el uso múltiple de vistas por parte de los usuarios. Niveles de arquitectura de las bases de datos: nivel interno o físico, nivel conceptual o lógico, nivel externo. Para el nivel físico, su responsabilidad reside en el almacenamiento. Para el nivel conceptual o lógico, se encarga de la descripción de la estructura de los datos y de sus relaciones en el diseño. Nivel externo es en el usuario. Define las vistas, es decir, la parte de la base de datos visibles para distintas aplicaciones y usuarios que trabajan sobre ella. Lenguaje de manejo de bases de datos, también llamada lenguaje de manipulación de bases de datos. Es utilizado para realizar consultas y actualizaciones en las bases de datos y se clasifica a su vez en procedimentales y no procedimentales. Para los procedimentales podemos encontrar SQL y los no procedimentales QE. Importancia de las bases de datos. El componente central de una arquitectura típica de almacenamiento de datos es una base de datos que almacena todos los datos de la empresa y los hace manejables para generar informes. Obviamente esto significa que debe elegir qué tipos de bases de datos usará para almacenar datos en su almacén o empresa. Los siguientes son los 4 tipos de bases de datos que pueden utilizarse. Bases de datos relacionales típicas son las bases de datos centradas en filas que se utilizan diariamente. Por ejemplo, Microsoft SQL Server, SAP, Oracle e IBM. Bases de datos analíticas se desarrollan con precisión para que el almacenamiento de datos mantenga la gestión, los análisis como Teradata y Greenplum. Aplicaciones de almacenamiento de datos. No son exactamente bases de datos de almacenamiento, pero varios distribuidores ahora ofrecen aplicaciones que ofrecen software para la gestión de datos, así como hardware para almacenar datos. Por ejemplo, SAP, HANA, Oracle, Exadata e IBM NetStat. Base de datos basadas en la nube. Se puede alojar y recuperarla en la nube para que no tenga que adquirir ningún hardware para configurar su almacenamiento de datos. Por ejemplo, Amazon, Reddit, Google BigQuery, Microsoft Azure SQL.